bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos la mañana de los domingos. Hoy en horario regular, ya solo nos falta un domingo más de la Copa Mundial de Fútbol. El próximo domingo también vamos a tener un horario un poquito ajustado, pero muchas gracias por su compañía durante estos días de cambio. Aquí en Estado Nacional vemos venir ya el cierre del año 2022 y hemos estado haciendo análisis de cómo cierra el país en algunas áreas y la seguridad es una de ellas. La delincuencia y el sentimiento de inseguridad es el cuarto tema que los costarricenses están identificando como los que más le preocupan. La inseguridad está solo precedida por los temas de reactivación económica, desempleo y corrupción. El país cerrará este año con estadísticas récord en homicidios, mientras que la población tiene la sensación de que el narcotráfico crece y que le está robando el espacio en sus comunidades. ¿Cómo está la política de persecución o prevención del crimen? De eso vamos a conversar el día de hoy y permítame presentarle a nuestros invitados. En Estado Nacional nos da mucho gusto recibir al señor ministro de Seguridad, don Jorge Luis Torres, quien está a cargo de todos los cuerpos policiales del país y de la política de prevención del delito. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, doña Liliana, por darme la oportunidad de referirme al pueblo costarricense. Es un gran espacio. Así es, y es un tema que preocupa mucho, no solo en los hogares, en las calles, sino también en los hogares costarricenses. Además, incorporamos al panel del día de hoy a don Daniel Calderón, quien es el director de la Fuerza Pública, para que nos cuente un poco cómo han visto este año, que imagino ven con preocupación, al igual que la población costarricense. Buenos días, un gusto acompañarla y compartir este rato con los costarricenses. Ahora vamos a ver un poquito de estadísticas. Y también queremos incluir en la conversación de hoy la visión de un experto, un analista fuera del Ministerio de Seguridad y de los cuerpos que están encargados de velar por la seguridad pública. Por eso nos da también mucho gusto recibir a don Gerardo Castaín, catedrático universitario en criminología, ex jefe del OIJ y también experto en temas de seguridad de consulta frecuente en los medios de comunicación. Bienvenido, don Gerardo. Es un placer. A ver qué se puede aportar. La situación es difícil para todos. Entonces, estos espacios permiten aportarle algo al ciudadano y aportarle algo a los compañeros de seguridad pública, ¿verdad? Claro, porque la forma en cómo se desarrollan estas bandas criminales de narcotráfico y también de crimen organizado va cambiando con el tiempo, se van sofisticando y por eso también hay que hacer ajustes en la forma en que los países hacen frente a esta problemática. Como decíamos al inicio del programa, la tasa de criminalidad viene en aumento y es probable que este año termine con cifras récord en muchos de estos. Veamos el siguiente recuento. El 2022 cierra como uno de los años con más criminalidad en Costa Rica. La tasa de homicidios se elevó a 11.4 por cada 100.000 habitantes. Es posible que al terminar diciembre el país haya roto el récord de 603 homicidios que se dio en 2017. La cantidad de víctimas por homicidios pasó de 570 en 2020 a 588 el año pasado y al 7 de diciembre del 2022 el país ya contabilizaba 597 víctimas. Es evidente que aún hay tiempo para que la cifra lamentablemente supere la del 2017. Asesinatos por asaltos, violencia doméstica, riñas, pero sobre todo por ajuste de cuentas, engrosan la estadística, pero tras ellos hay una estela de sangre y dolor que sufren cientos de familiares costarricenses al ver cómo se pierden vidas, como la de Anet, vecina de Heredia, quien dejó jóvenes hijos tras perder la vida a manos de su pareja en medio de una discusión. O la de Roxana Salas, de 25 años, quien fue asesinada de 3 disparos en Punta Arenas en la puerta de su casa, dejando a 2 pequeños huérfanos. O la de un pequeño de apenas 2 años, quien trágicamente falleció en medio de una balacera en la Ruta 27, a la altura de Atenas, cuando viajaba con su padre, que al parecer era el blanco del ataque. También el país ve cada vez más frecuente crímenes múltiples que horrorizan a la población, como el caso de 8 hombres que fueron asesinados en una finca de Bananito de Limón, al parecer por ajuste de cuentas. En similares circunstancias, fueron asesinadas 4 personas en una finca de recreo en Turrubares, al parecer también ligado al narcotráfico. Este 2022 también dejó a la población con el estupor y dolor ante los asesinatos inexplicables de varios jóvenes en simples asaltos, como el del joven Marco Calzada, quien fue interceptado en la entrada del conocido barrio chino, donde intentaron sustraer el celular, o el de Luis Méndez, un joven estudiante de colegio de apenas 17 años, a quien mataron de un balazo en Gavilia de Desamparados, cuando intentó proteger a la amiga que lo acompañaba. La lucha entre narcobandas criminales dejó este año también escenas
cada vez más dantescas, como en Pijije de Bagaces, donde las autoridades encontraron 2 personas calcinadas dentro de un auto y una tercera persona esposada muy cerca, o los 2 cuerpos encontrados en la cajuela de un vehículo abandonado en Santo Domingo de Heredia en octubre. La lluvia de balas en plena vía pública se vuelven cada vez más comunes, y ya no solo en las costas. En octubre, Gerardo Acuña fue acribillado en media calle en San Rafael de Escazú. Un video muestra la violencia con la que los sicarios cumplieron su cometido. Esto es solo un recuento que ilustra los principales tipos de homicidios que vivió el país este año. Pero las estadísticas son claras. La espiral de violencia va en aumento, y no solo en homicidios, también en robos de casa, comercios, estafa, violaciones, entre otros. Según la encuesta nacional de seguridad ciudadana, un 65,5% de las personas considera que el país es poco o nada seguro. Y en el último estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP, la inseguridad es el 4º problema que más preocupa a los costarricenses. Esa es solo una pincelada de la estela de dolor y tragedia que ha traído el crimen. Don Gerardo, ¿frente a qué estamos? ¿Se está perdiendo la lucha contra la delincuencia en Costa Rica? La situación es de origen sociológico. Costa Rica está pasando de una sociedad patriarcal donde haya respeto por la policía, donde nos conocíamos todos, a una sociedad industrializada donde se logra el anonimato. Ya usted va a la Plaza de la Cultura y no conoce a nadie. Antes usted iba y conocía a mucha gente. Este anonimato que se está adquiriendo va en contra de la función policial. Digamos, la sociedad se está haciendo muy grande. Entonces las sociedades están compuestas de una parte positiva y una negativa. Esta parte negativa está creciendo más que la positiva, y el problema grave ahí es que la policía siempre sigue teniendo el mismo tamaño. Entonces se dice, que suena duro, de que el éxito o el fracaso se mide por el resultado. Ahorita el resultado de la policía preventiva es un fracaso. ¿Pero por qué? O sea, hay que ver los motivos por qué. Entonces, falta de presupuesto, que usted estaba mencionando algo ahora del Ministerio de Hacienda. La Asamblea Legislativa no tienen conciencia de este cambio sociológico que se está dando, no tienen conciencia de la capacidad y el poder que tiene el narcotráfico, y la policía, en forma general, involucro aquí al OIJ, no tiene las herramientas jurídicas para trabajar adecuadamente. O sea, los mismos jueces se están poniendo en libertad a las personas que ellos detienen, como este caso de Turrubares fue. De Turrubares. Ahí andaba alguien con una... Tobillera. Con una tobillera. Yo no sé si el que está dirigiendo la parte de monitoreo y está coordinando con los jueces de ejecución de la pena, están trabajando o tienen la capacidad necesaria, pero es más o menos lo que está ocurriendo, ¿verdad? Claro, don Daniel Calderón, jefe, director de la Fuerza Pública, se está perdiendo, ha sido un fracaso la política de prevención de la criminalidad por parte de la policía, como dice don Gerardo. No, me parece que definitivamente no, pero sí la situación que está viviendo el país exige un cambio de mentalidad y un cambio de medidas drásticas, y voy a referirme a 2 casos que usted menciona en esta introducción. Los presuntos responsables del asesino del joven Marco Calzada, detenidos por la policía. Se demostró que habían sido detenidos previo a ese incidente por delitos graves, robo agravado días antes, y estaban en libertad. En este momento están sometidos al proceso judicial y ya están en libertad. El caso de Escazú, que fue un caso de sicariato, la policía, Fuerza Pública responde, logra capturar a las 2 personas. Se les decomisa, antecedentes también? Con antecedentes, se les decomisa un arma de fuego y al día siguiente una de esas 2 personas ya estaba en libertad. Y podemos así mencionar muchísimos casos. La policía está constantemente haciendo una labor en calle fuerte de contención, y nos encontramos constantemente en calle personas con antecedentes, con órdenes de captura. Este año probablemente vamos a romper un récord en cuanto a la cantidad de órdenes de captura ejecutadas. Llevamos más de 5,000 órdenes de captura, y son personas con causas por tentativa de homicidio, robo agravado, portación ilegal de armas de fuego. Entonces, el trabajo que hace la policía es muy fuerte, pero no estamos teniendo respuesta del ámbito judicial en el que nosotros esperaríamos, ante delitos graves y ante la situación de violencia que está viendo el país, medidas más drásticas. Mencionaba don Gerardo el tema de la tobillera. Esta persona, nosotros estamos haciendo operaciones constantes con policía penitenciaria para ir a buscar a estas personas que están con monitoreo electrónico, pero ¿qué nos encontramos? Personas con causas graves, como las causas que él mencioné antes,
con monitoreo electrónico, pero sin ninguna restricción. O sea, se puede mover libremente por cualquier parte del país. O lo que es todavía más difícil de entender, personas que fueron detenidas en una comunidad vinculadas a un delito, por ejemplo, como tráfico de drogas o tentativas de homicidio, se les pone monitoreo electrónico y se les dice no salga de esa zona. O sea, los estamos dejando en la misma zona donde fueron detenidos por estar vinculados a delitos graves. Entonces, ante esas circunstancias, no solamente se requiere trabajo policial, se requiere un cambio de actitud y de medidas más drásticas, más fuertes para enfrentar la situación de violencia que estamos viviendo. Don Gerardo, ¿está fallando el sistema judicial entonces más que la represión policíaca? Yo diría que es integral. Nada más para aclarar algo, tal vez se entendió mal. Yo no digo que la fuerza pública esté trabajando mal, es que no tienen el presupuesto. O sea, los resultados indican de que es un fracaso, pero no es culpa de ellos. Quiero que se entienda eso. No es que lo están haciendo mal, sino que se es que no tienen los recursos, y la sociedad y la Asamblea Legislativa tienen que ver eso. O sea, necesariamente. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. Que si esta es más culpa del sistema judicial, que como dice don Daniel Calderón, ellos atrapan a las personas y 5 minutos después están sueltas porque... Ok, lo que está pasando a nivel judicial, o de la judicatura más bien, es que se está trabajando muy paternalmente, muy maternalmente. O sea, los delincuentes, que generalmente son sociópatas, llegan y manipulan a los jueces. Entonces, hay un problema ahí, por ejemplo, con los jueces de ejecución de la pena. Hay traslados que no se deben de dar, y el Instituto Nacional de Criminología, que es el ente encargado de recomendar o no esos traslados, por ejemplo, o debería ser para las tobilleras, no es tomado en cuenta. Un juez de ejecución de la pena tiene la facultad de tomar la decisión él, y ahí la ley está mal, ¿verdad? La tienen que revisar, y eso es un problema. Claro, don Jorge Luis Torres es el ministro de Seguridad a partir del 1 de mayo. ¿Cómo encuentra usted al país y cuál es su visión estratégica sobre qué pilares prioritarios establece usted la forma en que este gobierno ataca el tema de la criminalidad? Muchas gracias, doña Liliana. Bueno, para mí una gran oportunidad, un gran desafío, pero toda la vida he trabajado en eso. Yo digo que tengo que devolverle algo al país, porque son muchos años de enseñanza, sobre todo en la línea de inteligencia, y eso te da una capacidad de pensar un poco más estratégico y ver este fenómeno en perspectiva. Durante años trabajé para América Latina, desde Brasil hasta México. Eso me dio la oportunidad de ver el comportamiento de este fenómeno y cómo nosotros en su momento, yo desde la inteligencia, anticipar, y los tomadores de decisión no le tomaron la importancia. Hoy en día la policía sufre mucho, porque yo veo a don Daniel pensando cuando matan a una persona en horas de la madrugada, la policía no quisiera, pero nos volvimos en una policía no preventiva, sino reactiva. Tenemos que estar detrás de los delincuentes permanentemente. Entonces, algo bueno... Hay esa sensación de que muchas veces, tal vez por los pocos recursos que hay, llegan a cuidar la escena del crimen en vez de evitar la escena del crimen. Entonces, aquí es donde vamos nosotros, que hay muchos actores en el país que no están participando. Y ahí es donde estamos trabajando en una estrategia. Don Daniel en estos días presentó una nueva gestión policial moderna, ¿verdad? Un nuevo plan moderno para poder pensar tecnológicamente hacia dónde vamos a ver este fenómeno. Porque ya no podemos pensar que podemos atacar este fenómeno o la criminalidad actual con una vara policial y un policía. Ya no, tenemos que pensar de una forma inteligente, atacar la criminalidad científicamente, y hay que verla muy de otro ángulo. Hace muchos años, cuando yo iniciaba trabajando para Sudamérica, empezamos a ver el comportamiento, como Bolivia, Perú, Colombia nos decían, bueno, no, es que este país está de tránsito, pero ustedes pilas porque también van de tránsito. Y eso pensamos, los tomadores de decisiones nunca nos enfocamos en algo diferente, hasta que el país empieza a ser usuario de la droga, pero también lo desestimamos de ver una persona en una esquina vendiendo piedras de crack, lo desestimamos. Hoy en día nos está provocando una violencia impresionante. ¿Cuáles los ejes prioritarios suyos? Si usted tuviera que decir, bueno, la situación es esta, los costarricenses piensan que es el cuarto problema que más les preocupa, la inseguridad, pues claro, y siente que están perdiendo el país. ¿Cuáles son sus 3 principales ejes de acción y si ya se está trabajando en ellos?
Desde que yo asumí, yo dije, me voy a enfocar en el narcomenudeo. Y mucha gente me criticó y me dijo, Jorge, pero es que es enfocarse en la persona que vende las piedritas de crack y no enfocarse en el macro, en los exportadores de cocaína, porque se ha dicho mucho que Costa Rica es el país número 1 en exportar cocaína. Yo no lo creo, tendría que ver un análisis muy preciso y tendría que ver qué ha hecho la Comunidad Europea, que con mucho respeto, creo que muy poco. Y hemos venido anunciando lo que está pasando, porque igual, como nosotros tenemos estructuras recibiendo la droga y exportándola a Europa, hay estructuras también en sus países recibiendo. Claro, ¿con qué evidencia científica decide usted que el narcomenudeo es su prioridad? Porque desde que usted siembra una planta de cocaína hasta que sale el dinero, no hay ninguna fase más violenta que la del narcomenudeo. ¿Por qué se da la violencia ahí? Por disputas territoriales. No hay otra razón. Son las disputas territoriales. Usted encuentra que el narcomenudeo es un delito muy acantonado, muy departamental y que involucra a todos los actores que están ahí. Y con el respeto a la fuerza pública que yo represento, muchas veces hasta el policía, ¿verdad? Si nosotros descuidamos la supervisión de ellos, hasta el policía involucra, porque el sistema, ya sea por amenazarlo, por lo que sea, por alguna necesidad que está pasando el policía, lo involucra. El guarda que teníamos antes cuidando carros, ahora cuida que la policía no venga. Entonces yo, cuando hablo con muchos alcaldes, yo les digo, aquí nos toca un trabajo en equipo. Si ellos lo logran, porque hoy vemos que la droga sí la encontramos en los colegios, en las escuelas, y la gente se preocupa, pero no hacemos mucho. Encontramos en las comunidades esos parques sucios, llenos de monte, las paredes sucias, pintadas, las aceras sucias. Entonces los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad y la comunidad también. Claro, don Gerardo, ¿qué opina usted de ese abordaje con el narcomenudeo como prioridad? Sí, está bien el enfoque. Tenemos que ver, es que es importante analizar eso. La cocaína viene del sur y va para el norte, que utilicen distintos países para ir como puente, ir sacándolos ahí, es una cosa, pero es que los afectados en ese caso es Europa y Estados Unidos. O sea, ellos deberían de dar vamos a mantener mayores insumos, mayores logística en estos países para evitar que le llegue cocaína a ellos. O sea, no es para Costa Rica. Ahora conversábamos, es fácil, de Puerto de Turbo ahí está llegando a Limón coca de los traficantes de aquí. Entonces, ese narcomenudeo del que se habla es el que establece los mercados y está dando buen fruto, obviamente. Entonces, esa lucha por los mercados es lo que está produciendo asesinatos. Esos 597 homicidios, no todos son homicidios. La mayoría de esos son asesinatos. Y si tomamos en cuenta que los delitos que más producen inseguridad en los ciudadanos es cuando entra en contacto la víctima con el victimario, entonces de ahí se van robos. Se dice que la madre de todos los delitos es el narcotráfico. Y está bien, el enfoque está bien. Si se lucha contra el tráfico interno, eso es lo que hay que hacer. Y Estados Unidos y Europa que pongan ahí una estructura sofisticada para que no salga. Pero es suficiente, don Gerardo, porque uno piensa, tal vez porque no conozco cómo son esas estructuras que manejan el narcomenudeo, pero son suficientes. ¿Son esas las estructuras de narcomenudeo las que están moviendo lo grande, que están haciendo incluso una penetración de corrupción en esferas de poder? La policía, las cortes, la política. Es que estamos hablando ahí de otra cosa, es el lavado de dinero. El lavado de dinero, bueno, de hecho, jurídicamente se trata aparte, ¿verdad? Es un delito aparte, pero el lavado de dinero es el que está produciendo corrupción tanto en la fuerza pública como en el OIJ y otras policías, porque el poder económico es terrible. Hay policías de la fuerza pública que a veces les llega tal vez a la quincena, qué sé yo, 100,000 colones, mucho, porque, o sea, no manejan el presupuesto. Y aparte, Seguridad Pública no tiene un presupuesto adecuado para pagar bien a los policías. ¿Qué está pasando en el OIJ? Lo mismo, le recortan el presupuesto y mucho policía se corrompe, pero se corrompe porque hay un poder con más dinero que todo eso. Y ese lavado, el lavado está corrompiendo gente. Ahora, no le digo que a nivel de tráfico interno
pues se hacen las relaciones ahí, claro, y hay un poco de corrupción, pero no tan potente como esa que maneja políticos de todo tipo, ¿verdad? Claro, en esa no se está centrando el Ministerio de Seguridad. Claro, por supuesto. O sea, dentro de las variantes, yo pondría en primer lugar trabajar sobre el narcomenudeo, pero nunca dejar de lado el tráfico internacional. Por eso estamos haciendo grandes esfuerzos. El presidente está liderando esta mesa donde creo que los escáneres por años no lo hemos logrado y al fin estamos logrando una tecnología de punta para dar un mejor impacto a estas estructuras macro que normalmente están violentando la soberanía del país. Y esta invasión es tierra, mar y aire, históricamente. Costa Rica ha sido un puente entre Panamá y el resto de Centroamérica. Pero si nosotros queremos luchar por el índice de homicidios, tenemos que controlar estas estructuras de narcomenudeo. Recientemente hubo una desarticulación a una estructura en Hatillo, del famoso Pioja, el cual producía por una venta en X lugar 200 millones al mes. ¿Usted no cree que eso sería muy oneroso para una estructura llamada pequeña? Y yo creo que ya hay muchos estudios en la región, se han estudiado, hay mucha doctrina ya, estudios en las favelas en Brasil, que nos han dejado muchas enseñanzas y que me he puesto a estudiar sobre eso. Y efectivamente yo en el tráfico internacional, aparte que nosotros debemos blindar a nuestros exportadores limpios, también nos debemos a eso, bloquearles esa salida por nuestros puertos. También yo creo que el fenómeno está ahí, en el narcomenudeo. Si nosotros golpeamos estas estructuras, no solamente es quitarle la droga. Yo digo, si por años hemos venido haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Siempre nos enfocamos en dar unas estadísticas las más altas en incautaciones, pero ¿qué hemos impactado en la sociedad al día de hoy? Pues no. Si yo fuera el presidente y usted llegue y me dice, solamente he incautado 1 tonelada, presidente, pero ya no hay más homicidios, ¿qué pondría usted en la balanza? Sí, claro, esto no es una causa de cantidad de kilos incautados. Don Daniel, ¿ustedes sienten ese aumento en la violencia y en la cantidad de bandas de narcomenudeo en las calles donde están sus policías enfrentando esto? Y también le voy a preguntar ahora cómo están enfrentando el tema de la filtración de este narcotráfico en las fuerzas policiales. Sí. Vea, usted preguntaba por datos o sustento científico para el tema de los homicidios. Más del 50% de los homicidios que se han cometido a la fecha tienen que ver con ajustes de cuentas vinculados al crimen organizado. Y la mayor parte de esos casos tienen que ver con estructuras locales que se dedican a la distribución en sus barrios, al narcomenudeo. Esos son datos concretos que están ahí. Nosotros hacemos un análisis constante y un intercambio de información día a día con OIJ y las distintas acciones que tienen que ver con este delito. Y tenemos una operación 24/7 con grupos de apoyo operativo, fuerzas de tarea, o sea, todo nuestro recurso o una parte importante del recurso está abocado a atender esas zonas prioritarias, zonas donde sabemos que estas estructuras operan. Se hace un trabajo fuerte en prevención también. Estamos haciendo una transformación importante en la policía para lograr hacer un trabajo en el área de la prevención y también en el área del control y la represión. Y todo ese trabajo guiado por la ciencia y la evidencia. Hay analistas que están constantemente dedicados a esto, el intercambio de información, el trabajo con otras policías. O sea, hay un trabajo profesional y, como le dije antes, hay resultados concretos. No está siendo todavía suficiente para lograr hacer contención y quebrar esa tendencia a la alza que tenemos en esos casos. Claro, sin duda no son buenos resultados porque decía el subdirector del OIJ que este año se va a concluir con probablemente vamos a superar la cifra récord de homicidios que fue la más alta, había sido en el 2017. Sí, hay resultados concretos. Le voy a dar otro dato: el 73% de los homicidios que se cometen en este país se cometen con armas de fuego. El año pasado comenzamos 2.000 armas de fuego, entre esas armas de alto calibre, fusiles de guerra que están ya en manos de las estructuras criminales en este país. Este año ya estamos cercanos a las 2.000, o sea, vamos a romper ese récord. Y todos esos esfuerzos todavía no están siendo suficientes para hacer un quiebre en ese nivel de violencia. OIJ ha concluido casos exitosos este año contra estructuras de narcotráfico. Y la realidad que estamos viendo nosotros y que estamos revisando a través de nuestra dirección de inteligencia es que incluso después de la culminación de esos casos y con la puesta en cárceles de estas personas,
no finaliza su operación. Incluso todavía en la calle estamos frenteando fuerte contra estructuras que sabemos que los líderes están ya presos y condenados. Le salen hijitos, ¿verdad? Porque siempre sale Claro, un nuevo líder. Estos días el señor ministro de Justicia también hacía unas declaraciones muy fuertes y llamaba la atención en esta misma línea. Él decía, mire, no es posible que personas procesadas por delitos graves, narcotráfico, homicidio y tentativas de homicidios estén como monitoreo electrónico en libertad y sin ninguna restricción. Ante eso, el esfuerzo policial nunca va a alcanzar. Claro, tal vez le replanteo la pregunta. ¿Cómo está en este momento la fuerza pública abordando estratégicamente la contención del crimen? ¿Qué lo mueve a usted cuando pone a las fuerzas policiales a trabajar? Como le dije antes, ciencia de evidencia. Nosotros estamos analizando constantemente el comportamiento de estos grupos, cómo están estructurados, quiénes son sus integrantes, dónde están operando, definimos objetivos de trabajo por cada zona. Esos objetivos son personas que están siendo en este momento investigados o personas que tienen asuntos pendientes, por ejemplo, capturas, que sabemos que son requeridos por las autoridades judiciales. Hay objetivos de trabajo nuestros que requieren un seguimiento y un trabajo constante. Entonces tenemos, por ejemplo, en Limón ahorita un esfuerzo extra de nuestra Dirección de Inteligencia con personal discrecional trabajando día y noche en las zonas donde sabemos que estas estructuras están operando, y eso es lo que muchas veces nos permite dar golpes efectivos. Golpes efectivos como los decomisos de dinero en calle. Llevamos más de 100 millones de colones decomisados en calle, cerca de $90,000 solo en Limón, que son golpes fuertes que se les dan a esas estructuras, y eso es gracias al trabajo de inteligencia, de análisis, de seguimiento y de intercambio de información con la Policía Judicial, que muchas veces nos da alertas que nos permiten evitar que se cometa un delito. Estas 2.000 armas decomisadas, que muchos son casos en flagrancia, son muertes que se evitaron por esa intervención. Pero lamentablemente, insisto, no es todavía lo suficiente, necesitamos un esfuerzo adicional, y ese no es solo policial, requerimos un esfuerzo adicional de los otros involucrados. Sí. Don Gerardo, ¿cómo ve usted ese abordaje, o cómo podría hacerse también mejor de acuerdo a mejores prácticas en el mundo? Es que hay una problemática en eso que dice Daniel. Lo que hablamos de la judicatura, o sea, ellos detienen a la gente, lo llevan ahí, se da el proceso con el fiscal, la acusación, y posiblemente lo suelten, pero si no lo sueltan, le ponen tobillera. Pero si no les ponen tobillera, lo meten a la reforma, y en la reforma están en contacto con la calle, ellos dirigen ahí todo. O sea, habla con un tipo que está ahí, y él le dice, yo aquí ordeno estafas, muertes, ordeno de todo. O sea, la contención ya a nivel penitenciario, que es un trabajo durísimo que tiene el viceministro de Ley y el ministro también, que están haciendo un esfuerzo, pero es el sistema, ¿verdad? Integralmente se está fallando y se está haciendo, bueno, yo veo que están haciendo lo posible, pero la judicatura tiene otra vez que volver a los ojos hacia la sociedad. O sea, no es beneficiar a un tipo, sino beneficiar a la sociedad. Y la Asamblea Legislativa tiene que hacer algo otra vez, ¿verdad? A ver qué pasa. Claro, y todo esto en medio de estrecheces fiscales, señor ministro. La regla fiscal hace que no se pueda crecer en el gasto. ¿Cómo están ustedes de recursos en el Ministerio de Seguridad y cómo está en el presupuesto para el 2023? ¿Cómo les fue con eso? Doña Liliana, yo creo que cuando Michael dejó su cargo, él lo dejó muy claro, que íbamos a encontrar un ministerio muy desarticulado, con escasez de personal y escasez de unidades. Y eso es lo que encontramos, un 70%, un poquito más, de unidades en funcionamiento, y una unidad policial, o sea, solo se estaciona para el cambio de dotación o para retanquear. Pero yo quisiera retomar un poquito lo que decía don Daniel, ¿cómo estamos enfrentando eso? Encontramos un ministerio que, a pesar que es un ministerio no articulado, es muy doloroso decirlo, la PCD por un lado, una isla, teniendo toda la capacidad de la recolección de información para la investigación criminal precisa, como es la fuerza pública, hay un policía en todo lado. Ante esa desarticulación, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted para articularlos como ministro? Ya, eliminamos esas barreras, somos un ministerio y vamos a actuar como un ministerio. Si usted va a Limón, por ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo, que tomamos como modelo Limón, el puerto APM, usted encuentra gente de guardacostas alrededor del muelle, igual en la carretera, con fuerza pública, frontera, policía de control de drogas. Igual tenemos una fuerte intervención
a la entrada del puerto, revisando cabinas y causando un impacto y patrullaje permanente en Limón. Esto no ha sido suficiente, como dice don Daniel, pero igualmente estamos dándole capacidades mejores a la inteligencia, porque ellos son un bastión muy importante para la toma de decisiones de la policía que hace investigación criminal. ¿De cuánto es el presupuesto del Ministerio de Seguridad para el 2023? Uy, estamos como en 269.000 millones. Millones de Sí, dólares. tal vez. Eso me llega a preguntarle, don Daniel, ¿cuántos policías tiene el país? ¿Son suficientes para enfrentar esta creciente ola de delincuencia? No son suficientes porque en los últimos años Fuerza Pública no ha logrado crecer. Incluso, bueno, en la última administración, por el tema fiscal, tuvimos 1.000 puestos policiales que fueron al final eliminados del presupuesto ante la imposibilidad de crecer y el tope que teníamos presupuestario. Entonces sí hay una necesidad de crecer, la sociedad va creciendo y la policía necesita para poder atender las necesidades, incluso para tener presencia en algunos lugares del país. Nos hemos tenido ofrecimientos de gobiernos locales, de asociaciones de desarrollo y otras personas interesadas en que tengamos una delegación policial en otras zonas del país donde todavía no estamos, pero no podemos comprometernos si no crecemos. ¿Se sienten un poquito ustedes con las manos amarradas ante la escasez de recursos? Vean, nosotros, a pesar de que constantemente estamos expresando la necesidad y a dónde pues están nuestras principales debilidades, no nos detenemos en eso. Estamos haciendo un esfuerzo con el recurso que tenemos, con el material humano que tenemos y constantemente entonces estamos analizando. Al final usted, ante esta situación, lo que requiere es mejor análisis, poder focalizar mejor el recurso que usted tiene, administrar mejor lo que tiene, pero sí es cierto que se necesita crecer. Por ahora, con lo que tenemos... ¿Necesitarían más recursos para responder a las expectativas que tiene la población, que sienten de que ya llegan cuando se cometió el crimen? Sí, nosotros, bueno, con don Jorge visitamos la Asamblea en los primeros días de gobierno para exponer claramente cuál era la situación nuestra en ese momento, y hay dos necesidades ahorita básicas, que es la necesidad de crecer en cuanto a material humano, recurso humano, y también la necesidad de renovar la flotilla vehicular, que como bien lo mencionaba don Jorge, son vehículos y motocicletas que no paran, están 24 horas en calle y al final tienen un deterioro muy alto, y solamente un 25% aproximadamente de la flotilla tiene menos de 5 años de antigüedad. Todo lo demás, digamos, ya tiene más de 5 años de antigüedad, y aún esos que tienen 5 años de antigüedad, ya muchos están con un kilometraje pues bastante alto que nos eleva los costos de mantenimiento. Claro, esas son quizás las dos principales necesidades que tenemos en este momento de cara a la situación que está viviendo el país. Perfecto. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y antes de irnos quiero compartirles una noticia positiva en este año que cierra, más posibilidades de empleo pronto y a futuro. Veamos. Aproximadamente 20.000 empleos directos en los próximos 15 años se generarán en la nueva zona franca, Evolution Free Zone, que inició construcciones el pasado 2 de diciembre. En un terreno de 100 hectáreas, Code Development Group desarrollará un parque inteligente de nueva generación donde la innovación, la tecnología y el desarrollo sostenible son fundamentales. Estará ubicado al lado de la Ruta 1 en Tacares de Grecia. Se estima una inversión total de $200 millones con capital 100% nacional. 20.000 nuevos empleos para Occidente, empleos que van a estar aquí mismo, que van a tener encadenamientos aquí, que van a producir más movimiento en la economía de Occidente, que van a permitir que mucha gente que hoy día pasa por la 1, 60.000 personas que van a trabajar fuera de Occidente, y por ello se le llama a estas ciudades dormitorios, pues ya no van a ser ciudades dormitorios. OK Industries será la primera compañía que se instalará en Evolution Free Zone. Esta empresa se especializa en la manufactura de componentes metálicos y plásticos de alta precisión, utilizados en procedimientos quirúrgicos. Con más de 10 años en el país, proyecta generar 200 nuevos empleos con la expansión de sus instalaciones, que ocupan más de 1.000 metros cuadrados, y se estima que su construcción se complete en el 2024. A lo interno nosotros tenemos una métrica en donde siempre queremos estar 50-50, entonces le vamos dando un tracking a eso constantemente. Por ser una empresa de manufactura, hay áreas que son muy especializadas en tecnología y tratamos de contratar mujeres y entrenarlas en esos procesos para siempre mantener ese balance entre hombres y mujeres, tratar de estar 50-50. Las zonas francas cumplen un rol dinamizador medular en el sistema económico del país y posee un efecto multiplicador en materia de empleo.
Durante el 2021, este sector generó casi 188,000 empleos y representó el 12% del Producto Interno Bruto de Costa Rica, con una contribución absoluta de $7,230 millones. Evolution Free Zone pretende integrar educación, producción y medio ambiente, enfocándose en sectores que son potencialmente más atractivos para el cambio que se está experimentando en Costa Rica en competitividad, como manufactura inteligente, ciencias de la vida, electrónica y servicios de valor agregado. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones y también críticas, además de sugerencias de temas que quiera ver aquí en Estado Nacional. Gracias por continuar con nosotros hoy domingo, que estamos hablando sobre cómo cierran las estadísticas de criminalidad e inseguridad en el país en este 2022. Otro de los elementos es el aumento de las narcobandas organizadas en el país, que no solo dejan una estela de crímenes y sangre en las calles costarricenses, sino que también encadenan a otro tipo de delitos y además ensucian la imagen internacional del país. Costa Rica se convirtió en una posición logística crítica para el tráfico internacional de drogas. Los expertos coinciden, nuestra ubicación geográfica nos ha convertido en un punto neurálgico de trasiego entre los países productores del sur y los consumidores del resto del mundo. Las organizaciones narcocriminales han convertido al país en territorio para la recepción y exportación de este tipo de sustancias. Según el Ministerio de Seguridad Pública, tan solo la Policía de Control de Drogas este año, al 4 de diciembre, ha decomisado casi 21 toneladas de cocaína, más de 13 de marihuana, 597,949 plantas de marihuana, 26,000 dosis de crack, entre otras drogas. Las estadísticas demuestran que el problema ha crecido exponencialmente, arrastrando una serie de consecuencias sociales consigo, tales como crímenes, reclutamiento de jóvenes en vulnerabilidad social por parte de las bandas, lavado de dinero, penetración del narco en las estructuras de poder, pulso entre las organizaciones criminales en el que la población queda en el medio, así como una afectación a la marca exportadora costarricense, pues una de las formas más usadas para exportar la droga es la contaminación de contenedores que envían otro tipo de mercancías al resto del mundo, sobre todo Europa. Al igual que las estadísticas de homicidios que romperán récords este 2022, la incautación de droga en Costa Rica también será mayor que la del año pasado. Tan solo en el puerto donde opera APM Terminals, en el 2021 se decomisaron 8,762 kilogramos de cocaína, cifra que para octubre de este año ya se había superado, pues a esa fecha se contabilizaban 9,130 kilos decomisados. Precisamente el aumento de bandas criminales que operan en el país este ilegal y millonario negocio han desatado también una ola de crímenes originados en las luchas de poder entre ellas. Los homicidios por ajustes de cuentas en el 2020 sumaban 301 muertes. Para el año pasado, la cifra subió a 323 y es muy probable que al cerrar este año, la cifra también cierre al alza. Como lo señaló el Estado de la Nación, la alta tasa de homicidios en el país es impulsada por el narco y el rezago social. Más de la mitad de los homicidios son por ajustes de cuentas. Más de un 70% con uso de armas de fuego. Y en un 53% de los casos, las víctimas son jóvenes, quienes deberían ser el futuro del país. La mayor prevalencia se da en zonas de alto rezago social como Limón y Punta Arenas. Además de la sangrienta guerra entre bandas, que casi hacen ver los sicariatos como algo del día a día, el país tiene también una fuerte afectación en su imagen internacional. Casi un 70% de los cargamentos de droga incautados en el país se decomisan escondidos en contenedores que estaban listos para exportar al exterior productos como piña, banano, café, flores y otras mercancías. A lo largo de los últimos 2 años, lamentablemente el país se ha visto muy afectado con el incremento de la contaminación de mercancías hacia el exterior. Tradicionalmente los mercados hacia los Estados Unidos era donde se veía con mayor cantidad de contaminación, sin embargo estas mafias organizadas se han diversificado y se han incrementado a principales puertos de Europa, en el cual no solamente incremento como tal, sino el tema imagen país.
muchos de los productos contaminados como la piña, el banano, están sufriendo estas consecuencias al llegar a estos puertos, al ingresar, y que las autoridades que corresponden en estos países se han puesto más rígidos. En octubre de este año, Neil van der Sanden, de la Autoridad Portuaria de Rotterdam, el puerto que mueve el mayor volumen de contenedores en Europa, estuvo en Costa Rica analizando esta situación. Y es que los países de Centroamérica y en especial Costa Rica se han convertido en un problema. Hay una alta probabilidad de que exportaciones de productos ticos vayan contaminados con droga. Lo que vemos en Rotterdam, vemos muchos contenedores contaminados de Centroamérica y Suramérica y muchos países. Lo que yo digo es que se necesitan diferentes medidas desde diferentes enfoques. Deberíamos usar el análisis de datos de una forma más inteligente, escanear de una forma más inteligente y lo más importante, necesitamos más alianzas entre el sector público y privado. Por lo que yo veo, es muchísima la corrupción en el puerto de Rotterdam, pero ciertos y específicos modus operandi podríamos detenerlo, pero solo en conjunto con las compañías privadas. Pero sí, oficialmente vemos contenedores contaminados que llegan de Costa Rica. La mayoría de incautamientos de droga en contenedores se da en el puerto de APM Terminals, debido a que resulta una ubicación perfecta para las estructuras criminales, que en su afán de exportar droga a Europa, aprovechan la carencia de escáneres y la debilidad del país para controlar y combatir el narcotráfico. El gobierno anunció que instalará 9 escáneres en los puertos para recuperar la soberanía frente al narcotráfico. Estos, en teoría, entrarían a funcionar el próximo año con una inversión de $35 millones. Ya vamos a tener todos los escáneres a partir del primer semestre de 2023 funcionando. 2 en Moín, escáneres nuevos, tecnología de punta, una inversión enorme. Y ya estamos. Ese es un paso en la dirección correcta, pero no lo es todo, como lo señaló el funcionario de la Policía Portuaria de Rotterdam. No es solo tenerlos funcionando, sino maximizar su uso a través de la data y aumentar la política de prevención y persecución. Está bien que los contenedores se escaneen, hay que ver las imágenes, los datos se deben analizar, así que en Rotterdam y en Costa Rica debemos escanear más. Pero como dije, tenemos que escanear de manera inteligente y utilizar análisis de datos específicos. Porque escanear el 100% en Rotterdam, en Costa Rica, en los próximos años está complicado. Seamos inteligentes, contratemos gente inteligente, análisis de datos, utilicemos inteligencia artificial. No solucionamos el problema, pero sí cambiamos el juego. Señor ministro, ¿qué pasa en APM Terminals? Porque veíamos que la gran mayoría de los decomisos de droga en contenedores es en ese puerto. Sí, Liliana, desde la llegada de esta administración, nosotros hicimos un análisis muy pronto y actuamos casi de inmediato. Primero fuimos a encontrarnos con las autoridades del puerto. Sí hubo una respuesta, pero no la que esperábamos. Y entonces nosotros inmediatamente, como le comentaba ahorita, articulamos todas las policías, guardacostas, la aérea, con los drones, los buzos, revisando los buques, fuerza pública, fronteras, todo lo que tenemos de fuerza, revisando desde la entrada. Aparte que tenemos una unidad pequeña de contenedores que integra varias policías, igual la que estudia las imágenes, que lo tenemos en San José. Nos metimos de lleno en el puerto y vimos que empezamos a tener algunos decomisos importantes para Europa. Y yo sé que teníamos un vacío muy importante y empezamos a ver que la curva de contaminación bajó. Pero además, no solamente es quitarle la droga, sino que metimos a la PCD a trabajar, a la Policía de Control de Drogas, a trabajar más en investigación criminal para golpear estas estructuras, que eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos días. Sin embargo, nosotros encontramos una gran barrera, y es el tema del Ministerio Público, quizá por escasez de personal, igualmente saturación. Nosotros tenemos un allanamiento, pero nos
posponen a un mes, mes y medio. Y en ese tiempo ya nos genera otro tipo de problema, actualizar nuevamente el allanamiento, entonces eso es un atraso. Y otra cosa que hay que decirlo, escuchando a las autoridades europeas, es que ellos encontraron un vacío en un puerto en Europa. Y ahí encontraron, y los contenedores, los primeros que encontramos eran 5 toneladas, 3 toneladas, y conforme nosotros fuimos ajustando los tiempos para poder ver qué era el comportamiento en el puerto, ellos fueron disminuyendo las cantidades. Empezaron a hacer muestreos, inclusive en algún momento ellos enviaron unas pequeñas muestras en piña, dentro de la piña. Empezamos a ver comportamientos que los contenedores eran contaminados dentro del mismo puerto, dentro de la misma terminal. Pasaban el contenedor, llevaban la droga en la cabina, ellos buscaban un ángulo donde las cámaras no tuvieran acceso al contenedor. Teníamos que trabajar con mucha inteligencia dentro del muelle. Y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. ¿Es suficiente escanear más, don Gerardo? Sí, claro. El escáner en esa modalidad funciona porque es expedito. Pero es que estaba oyendo esto ahora porque resulta que uno tiene ahí contactos y muchas veces se hace la solicitud de allanamiento al fiscal. El fiscal se la tiene que hacer al juez. Ya hay una tramitología. La puede hacer el policía, pero con el visto bueno del fiscal, y se la manda al juez. Pero a veces, si la necesidad del allanamiento es una captura de un sujeto de evidencia, hay jueces que dan 2 semanas después la orden de allanamiento. Eso ya es obsoleto, no tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde yo digo que la judicatura tiene que analizar la situación. Es más, muchos no dan... y le digo, no detallando en algo, pero en horas de la madrugada porque tienen que ir a trabajar al día siguiente también. Es una situación difícil. Y lo otro, aparte de eso que sí quería aportar, es que se debería de unificar la lucha contra el narcotráfico. Seguridad Pública tiene a la PCD, el OIJ tiene estupefacientes y muchas veces por experiencia de ellos no le van a dar al estupefaciente información de algo, ni el estupefaciente le va a dar. Entonces, esto va en beneficio de los narcotraficantes y esto sí lo debería ver algún, no sé, la Asamblea Legislativa o el gobierno para ver de qué modo se puede unificar esa lucha y entrarle con más fuerza, pero a lo que decía el señor ministro, al tráfico interno, ¿verdad? Digamos allá en Holanda, en Rotterdam, de que vean a ver qué hacen. Entonces, si le están metiendo drogas porque son débiles también. Pero aquí sí se debe... Claro, pero don Gerardo, allá la agarran la droga en cuanto llega, o sea, allá no entra, la agarran en el puerto. El problema es que aquí hay una serie de corrupción, digamos, derivada de estas narcoorganizaciones que están metidas en la autoridad portuaria, están metidas a veces con la fuerza pública. Hemos visto casos en donde un policía de tránsito que fue detenido porque custodiaba los cargamentos que iban hacia el puerto. Entonces no es tan así como decir que eso es culpa de Europa, porque no. Allá están deteniendo los cargamentos que no encontramos aquí. No, detienen una parte, pero ahí entra más. Entonces, ellos también tienen que ver qué estructura logística imponen, pero es el problema de ellos, igual que Estados Unidos. Ahora, aquí se tiene que hacer lo posible, pero sin dejar de trabajar el narcotráfico interno, porque si nos vamos a meter en un problema. Ya el narcotráfico, y se lo digo por estudio que he hecho, ya el narcotráfico más o menos a mediados de 1990 estableció la pena de muerte en Costa Rica. Ellos deciden a quién matan, dónde lo matan, cuándo lo matan, cómo lo matan, y nosotros como sociedad no estamos siendo capaces de decir no. Y el problema es que hay víctimas colaterales que nada tienen que ver en toda esa cuestión, y cuando se nos venga encima eso ya, la fuerza pública no va a poder tener capacidad de reacción, y ni el OIJ, ni los jueces, ni los fiscales. Y eso lo están viendo los policías, don Daniel, en la calle, con crímenes cada vez más sangrientos y barbáricos, ¿verdad? Sí, no solo eso. A partir del ataque que ha hecho y de la operación que hemos tratado de hacer más robusta en calle para combatir estas modalidades de ajuste de cuentas, sicariato, estructuras criminales también han variado las modalidades de operación. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que este año tenemos 87 casos de homicidios que se han cometido en recintos privados, en domicilios, apartamentos, otros, por ejemplo,
en fincas privadas. Muchos después de tortura. Han cambiado las modalidades, ya no solamente o ha bajado el porcentaje de casos que se cometen en vía pública, pero también tenemos otros casos, lo mencionaba don Gerardo, ellos deciden cómo. Hemos encontrado que, bueno, primero, muchas de estas víctimas son personas con antecedentes, expedientes judiciales, o sea, personas vinculadas al crimen organizado. Cuando identifican un objetivo y pagan para matar a una persona, nos hemos encontrado que incluso les ponen GPS a los vehículos para determinar en qué momento preciso deben atacar. Uso de tecnología. Uso de tecnología. Y así tuvimos un caso en la 27, que también es uno de los ejemplos que usted mencionó, donde se resultó muerto un menor de edad. El objetivo era pues otra persona. En ese caso, la información que tenemos es que ese vehículo le colocaron un GPS para determinar en qué momento lo podían atacar. Entonces sí, están utilizando distintas herramientas para evadir la acción de la policía. Aún así, si nosotros lográramos contra esos objetivos tener medidas mucho más fuertes, muchas de esas personas no habrían fallecido porque estarían ya en la cárcel cumpliendo condena o con medidas privativas de libertad a la espera de procesos judiciales por causas graves como los que tienen. Sí, claro. Ahí, Liliana, disculpe. Sí, adelante. En eso, vean, si hay sicarios, hay organización criminal atrás. O sea, un sicario no toma la decisión de matar a fulano de tal porque me cae mal o porque yo quiero matarlo, entonces no es sicario. El sicario es contratado, le van a dar un objetivo y le van a decir, vaya, sígalo y lo mata, él verá cómo hace. Pero hay organizaciones criminales. Entonces, está bien, la parte interna, si se logra establecer una detención ahí en todo el funcionamiento interno, entonces se va a bajar el sicariato. O sea, obligatoriamente se va a bajar el sicariato. Pero sí hay que ser fuerte en la parte esa interna de la lucha contra el tráfico de drogas interno, ¿verdad? Claro. Ante esta escalada de la criminalidad, los pocos recursos con los que cuenta la fuerza pública, que además están más asfixiados cada vez por la regla fiscal, ¿qué esperamos, señor ministro, en forma muy concreta para el 2023? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, ya nosotros tenemos lista nuestra estrategia y estamos aplicándola en Limón como un modelo y que lo queremos aplicar para todo el país, principalmente las provincias que más problemas tenemos. Y me he dedicado a visitar junto a los viceministros todas las comunidades. Y me he basado en la teoría del sociólogo noruego, el profesor Galtung. Él trabajó mucho sobre el triángulo de la violencia. Y él hablaba sobre 3 tipos de violencia. La violencia directa, que es la que la gente nos reclama todos los días. Los homicidios, los asaltos, todo eso que vivimos a diario. Pero ha crecido, es como... Nosotros le quitamos la figura del triángulo que nos parecía abstracto y trabajamos en un iceberg para verlo un poco mejor. Y ahí vemos que lo que la gente nos reclama con la violencia directa es la punta del iceberg, lo que vemos todos los días. Pero esa punta del iceberg va creciendo conforme nosotros dejamos crecer la violencia cultural y la violencia estructural. Hay 2 tipos de violencias debajo. Claro, pero ya en forma muy concreta para que el costarricense sepa qué esperar el próximo año. ¿En qué consiste esa estrategia? ¿Qué van a hacer? Lo que queremos es integrar a las comunidades, porque hay muchas estructuras trabajando en prevención, pero no unificadas. Entonces no podemos medir qué tanto está impactando. ¿Cómo las van a integrar? Vamos a usar el músculo del presidente y de doña Natalia para articular con todos los demás ministerios, ¿verdad? En lo que es la violencia estructural y luego con los programas preventivos. Eso, la Embajada Americana es la que más recursos destina y el ICD para algunas ONG y estamos trabajando en eso. Con prontitud, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a lograr solos, porque eso lo articulamos, trabajamos muy bien con el OIJ, tal vez el Ministerio Público nos está quedando debiendo, aunque el fiscal general, tengo que admitirlo, ha cambiado muchas cosas con prontitud, ahora que llegó nuevo, y se han acelerado estos allanamientos, pero nosotros no vamos a lograr nada, así tengamos 5,000 policías atacando solos, sin atacar esta violencia cultural y estructural, eso lo dejamos de hacer hace muchos años y hoy estamos recibiendo las consecuencias de no trabajar articulados en temas de prevención. Eso que menciona el señor ministro, don Daniel, de articular con las comunidades, ¿cómo se traduce en lo que usted y su gente hacen en las calles?
Esos al final son los principios que orientaron la transformación del modelo de gestión de la policía. Hay un modelo nuevo que está enfocado en la prevención, nuestra esencia es la prevención, y trabaja atacando los factores de riesgo asociados a la criminalidad, o sea, las raíces de la criminalidad. Lo que pasa es que al mismo tiempo que estamos trabajando en atacar esos factores estructurales, de factores situacionales, tenemos que también tener un pie de fuerza en calle para estar realizando operaciones todos los días para atacar esa violencia directa. De ahí que el trabajo de la policía es complejo, porque tenemos que trabajar en esos dos grandes ámbitos, sabiendo que en este momento la situación de violencia nos exige atacar con mucha fuerza esa violencia directa, mientras trabajamos a través de este nuevo modelo, que bien lo mencionaba Jorge, tuvimos un apoyo muy fuerte de la embajada, para a partir del trabajo local construir respuestas policiales diferenciadas, adecuadas a la problemática de cada comunidad. Entonces al final es un trabajo que integra gobiernos locales, instituciones del Estado que tienen presencia ahí, todo el trabajo de nuestros programas de prevención y los policías que trabajan diariamente con esto para atacar esos factores de riesgo que son los que al final nos pueden permitir empezar a cambiar esto hacia el futuro. Bueno, esperemos que eso tenga resultado porque la población lo exige, lo clama y además se puede medir porque el otro año podemos ver si se reducen las cifras de criminalidad. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto, en una forma muy concreta, terminen cuando oyen la campanita, nos den una reflexión final para el cierre. Comienzo con usted, don Gerardo Castaing. Decirle a los padres de familia que piensen bien lo que están haciendo. Están produciendo ciudadanos dañados, ciudadanos patológicos, niños que van a ser delincuentes precisamente por la falta de establecerles límites, por la falta de establecerles patrones de comportamiento positivos y decirle al gobierno que le devuelva cierta capacidad a los maestros. Los maestros no tienen capacidad ahorita de reacción y son las dos partes, las dos fábricas de ciudadanos buenos o malos. Y luego, con seguridad pública, yo sé que hacen el esfuerzo y tienen mucho entusiasmo, pero la función primordial de seguridad pública es evitar que se cometa un delito ya. O sea, evitar que maten a alguien. Yo no quiero que maten a alguien que el OIJ investigue y no tienen recursos y están tratando de abarcar mucho. Deben de crearse instituciones que le den respaldo a ellos con esa prevención secundaria, que es la que va a hacer que hayan ciudadanos buenos, ¿verdad? Pero sí hay que ponerle atención al asunto. Muchas gracias. Continúo con usted, don Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública. Yo quiero retomar esas palabras de don Gerardo. El entusiasmo no lo vamos a perder. La Fuerza Pública va a mantener la motivación, la mística, vamos a seguir trabajando con fuerza para atacar esta problemática. Ciertamente hay una necesidad de recursos, pero con lo que tenemos estamos haciendo un esfuerzo grande, un esfuerzo articulado, conjunto con otros organismos del Estado y con los gobiernos locales. En esa línea vamos a seguir trabajando y yo pues sí, más bien quiero agradecer este espacio para motivar a nuestros policías y agradecerles por el trabajo que están haciendo día y noche en las calles, que sabemos que es sacrificado, porque los acompañamos también hasta altas horas de la noche, madrugada en las operaciones, y ese esfuerzo lo vamos a mantener. La batalla no está perdida y este país lo vamos a rescatar. Muchas gracias, don Daniel. Concluyo con usted, señor ministro de Seguridad. Una expectativa muy grande la que tiene sobre sus hombros por la expectativa de la población. Liliana, yo siempre aprovecho este espacio para agradecerles a todos los cuerpos policiales que integran el ministerio y a los que no están dentro del ministerio, mujeres y hombres valientes, porque en estos tiempos estamos asumiendo retos importantísimos y estamos luchando contra una AMPA bien armada. Y aprovecho para mandarle un mensaje a todos estos jóvenes que copian modelos que no son los adecuados. Muchos piensan que van a llegar a ser el Chapo Guzmán y muchos quedan en el camino. Es un llamado que yo les hago. Y aparte de eso, a las poblaciones yo siempre les digo, inviertan en la niñez, porque es el futuro de este país. Algo dejamos de hacer bien y hoy en día estamos pagando estas consecuencias. Igualmente, a la vejez no la dejemos sola. Muchísimas gracias por el espacio y espero que tengamos otros programas en otras condiciones con unas mejoras en las estadísticas. Así será, señor ministro. Nos encantará volver aquí el próximo año y analizar si realmente ha habido resultados efectivos en esa estrategia que van a poner en marcha. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes también allá en sus casas por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Estado Nacional.